Bueno. Bueno. Bueno, ahí está. Pues muy buenos días a todos ustedes y gracias a Dios que nos permite nuevamente estar aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios. Y hoy hemos estado en una serie donde ya vimos la presencia de Dios, donde también en la serie vimos la justificación de nuestro Dios, donde el domingo pasado vimos acerca de de la obra de la santidad de nuestro Padre Celestial en cada uno de nosotros. De eso estuvimos hablando y hoy toca el tema de la perseverancia de los santos. Y hoy el Señor use mi vida para compartirles en lo que nosotros como iglesia creemos. Le das primero al inicio. ¿Quién conoce a este superhéroe? Cuando yo hace poquito era jovencillo, ustedes también, miraba una serie de Hulk, el hombre verde. Lo que no me puedo acordar y quiero que usted me ayude en esta mañana es qué era lo que encendía a Hulk para convertirse en verde y enojarse. Las injusticias, el coraje, el maltrato. Entonces, yo estaba pensando en la semana y yo decía, Señor, ¿cómo inicio para compartirle a nuestros hermanos el mensaje esta mañana? Y cuando pensé en Hulk, el hombre increíble, yo decía, nosotros también tenemos a nuestro superhéroe. Hulk, su poder del hombre increíble, era que con un impulso, solamente un impulso, podía llegar muy lejos, a cientos kilómetros de su distancia. Hulk era resistente a las balas, a los cañones, a los misiles. Hulk era enorme. Y no solamente era enorme, era muy fuerte. Y hoy en esta mañana quiero preguntarte. Ahí traigo 2 regalitos de la hermana Elizabeth y del hermano Carlos Enrique. ¿Sí? Enrique Carlos. De la semana pasada contestaron muy bien y les traje 2 detallitos, que no se me olvide dárselos. Pero quiero preguntarles esta mañana. ¿Usted cree la palabra de Dios? ¿Usted cree en la palabra de Dios? Todos los que estamos hoy aquí creemos en la palabra de Dios. Pero no solamente creemos en la palabra de Dios. Creemos en lo que la palabra de Dios está escrito. Ha pasado mucho tiempo atrás, más de 2000 años que las escrituras ha sido la alimentación para todos los cristianos. La palabra de Dios es inefable. Y yo no sabía cómo iniciar y cómo decirles a ustedes de el poder que Dios tiene. Porque dice que inefables son
palabras que no sabemos cómo describirlas. Si yo le contara tantas cosas de lo que la palabra de Dios nos menciona, usted diría posiblemente, yo en eso no creo. No, me está choreando. Está jugando solamente. Entonces, le encontré el título a mi sermón. Dale uno más, mi hermano, por favor. Nada más que mi hermano que me apoya en las diapositivas, le escribió un poquito ahí, le faltó una palabrita, pero yo le había puesto a mi sermón, el increíble Dios. El increíble Dios. En la Biblia, mis hermanos, encontramos grandes y extraordinarios acontecimientos de parte del poder de Dios. Hoy en las mañanas en la escuela dominical, ¿de qué estamos hablando? De la creación de Dios. ¿Quién creó todo esto? Y hoy podemos contestar que Dios lo hizo. El poder que Dios tiene para crear todas las cosas que hay en este mundo. También hemos escuchado que ese mismo Dios abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara en seco. Eso lo sabemos. Y quiero invitarle esta mañana a que abra Génesis capítulo 5, verso 24. Génesis capítulo 5, verso 24. El Dios en el que nosotros creemos, el Dios el que nosotros decimos creer, que habla a través de este libro aún todavía, ese Dios, dice en Génesis 5:24, caminó pues, ¿quién? Enoc con Dios y desapareció, ¿por qué qué? Porque Dios se lo llevó. El Dios en el que usted y yo creemos tiene el increíble poder de desaparecer a las personas en cualquier momento. Ahí en Josué 10, capítulo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna también. Increíble el poder de Dios. Que un siervo hablara a él y le pidiera que detuviera el sol y la luna. Y ese día los israelitas vencieron a los amorreos. Una más. Números 22, verso 28. Entonces Dios abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Por qué me azotas estas 3 veces? Este hecho de que un animal haya hablado es un hecho extraordinario, que no tiene palabras cómo explicarlo. Pero si usted cree en la palabra de Dios, escrito está. Uno más. Jonás capítulo 1, verso 17. Y el increíble Dios y el Dios de poder que tenemos dijo: el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días, 3 noches en el vientre de ese enorme pez. ¿Le das ahí, por favor, brother?
Y le quiero contar un relato. Dice que estaba una maestra con sus alumnos y estaban hablando acerca de Jonás y de ese pez que se lo había tragado. Y dice que cuando le dijo acerca de ese relato, le dijo a sus alumnos, le dijo: yo no creo que un pez se haya tragado a un hombre y haya durado 3 días. Para eso entonces una niña le contestó y le dijo, una niña de la escuela dominical le dijo: yo sí creo que un pez se tragó a Jonás. La maestra pues dijo: yo no creo. La niña dijo: cuando llegue al cielo, yo voy a buscar a Jonás y le voy a preguntar. La maestra le dijo: y si no está, usted lo busca en el infierno. Nosotros creemos en la vida que Dios nos da y que cuando creemos en Él y lo hacemos de corazón, Él esa vida la va a guardar. También nosotros como cristianos creemos en el cielo y creemos en el infierno, que es tan real, que es cierto, porque conocemos el poder de Dios. Conocemos que es un poder inigualable. Conocemos que es un poder sorprendente, extraordinario y maravilloso, que transforma la vida de las personas, que cambia el carácter, que toca el corazón para pedir perdón, que te baja del nivel donde te encuentras para hacerte al nivel de Él, de amor. Él no solamente transforma, Él nos redimió de nuestros pecados. Y no solamente hizo eso, Él nos justificó delante de su Padre haciéndonos inocentes. Y aún así, el poder del increíble Dios que tenemos dice que Él nos santifica con solamente decir: perdóname. Y Él nos limpia de toda maldad. El poder de Dios sin duda es maravilloso. Y yo te pregunto esta mañana, ¿tú crees en la perseverancia de los santos? Después de todo lo que te he anunciado, ¿tú crees en la perseverancia de los santos, que quiere decir que todos los que han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios? ¿Tú lo crees? Amén. ¿Le das uno más, mi hermano? Hay que perseverar. ¿Nosotros? No. Dios es el que nos eligió. Dios es el que nos escogió. Dios es quien hizo el llamado a cada uno de los que estamos aquí. No es que tú estés aquí por una casualidad. El poder de Dios te trajo a este lugar para que escucharas su mensaje. Y solamente, mis hermanos, perseveran como creyentes hasta el fin de sus vidas. Son aquellos que han nacido de nuevo. Son los que van a perseverar. Son los que el Señor va a guardar. Son los que el Señor va con su poder a cuidar. Y la mejor evidencia de perseverar con nuestro Señor es caminando con Él. ¿Por qué Enoc fue llevado por Dios?
Porque caminaba con Él. Porque caminaba con Él. Es mantenernos firmes en el compromiso y la fidelidad del mandamiento de nuestro Dios. Le invito a buscar Judas, hermano de Jesús. En la Biblia dice que es medio hermano de Jesús y que no solamente era Judas, sino varios hermanos de Jesús. En el capítulo 1, versos 24 y 25. Casi está al final de nuestras Biblias y no está muy largo, así que no se vaya a pasar. Judas capítulo 1, versos 24 y 25. Y dice, el primer verso dice, y aquel que es poderoso para guardarnos, ¿cómo? Sin caída. Hermanos, a veces pensamos que si la regamos, que si no le hicimos lo correcto, que si fracasamos, que no estamos portándonos de la mejor manera, pues ya estamos excluidos de la lista de nuestro Dios. Pero el hermano de Jesús, Judas no le creía a su propio hermano. Dice que ahí en Juan, capítulo 7, verso 5, Judas había rechazado a Jesús. Y dice que sus propios hermanos no le creían a Jesús. Pero él dice estas palabras, como dicen los americanos, volvió en sí y vio todo. Y cuando lo vio todo, se dio cuenta del magnífico poder, del increíble Dios que tenemos hoy en día. Que puede guardarnos con su poder para las caídas. Y luego dice, y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Cuando uno la riega, mi hermano, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Hay una clave ahí. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Reconocer que la regamos. Pedir perdón. Soltar la carga. Pero fíjese, hay algo muy importante que hay que entender. Que nosotros pedimos ese perdón y soltamos esa carga. Y dice su palabra, dice que Él, en el poder que tiene, dice que nos va a presentar nuevamente sin ninguna mancha. Verso 25, le das ahí, dice, que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, majestad y el poder y la autoridad le pertenece a nosotros. Le pertenece a Él desde antes de los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Increíble, ¿no? Increíble el poder de Dios para podernos guardar a nosotros como sus hijos hasta el fin de los tiempos. Romanos capítulo 11, verso 29. Entonces, el poder y la autoridad le pertenecen a nuestro Dios. A ese Dios al que usted vino hoy a alabar, glorificar, exaltar. Y dice Romanos 11, 29, porque irrevocables son los dones
y el llamamiento ¿de quién? De Dios. Si Dios ya te hizo el llamado y tú cumpliste con aceptarlo en tu corazón, y Él te ha dado el don, la dádiva de la vida eterna que Él ofrece, ¿usted cree que va a decir, hoy se portó mal Carlos? Déjame le pongo una tachita y lo borro de la lista. ¿Usted cree que va a decir eso? Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hermano, usted y yo somos llamados a ser la luz y la sal de este mundo. Y dice que el llamado que nosotros tenemos es, lo hemos predicado, lo hemos anunciado muchas veces, es el ir y hacer discípulos y enseñándoles las palabras para que la guarden y bautizarlos. Dios le hizo el llamado a cada uno de nosotros. El don. Y eso es irrevocable, no lo puede anular. El día hoy me porté mal, mañana ya estoy fuera. No, Él aún así te va a preservar. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Y dice la palabra, y los que Dios destinó desde el principio, también los llamó. A los que Él llamó, los hizo justos, y a los que hizo justos, les dio parte en su gloria. Los de antes, los de ahora y los de después, todos ellos, el Señor los hizo parte de la gloria de Él. ¿Qué significa la dádiva? La dádiva de Dios. La dádiva es un regalo de Dios. Y Dios le dio un regalo, la vida eterna. Usted no tuvo que hacer absolutamente nada. Él le hizo el llamado, usted le ha aceptado. Y Él le dio la dádiva de la vida eterna. Regalo de gratitud a Dios y a cada una de las personas. Una gracia inmerecida. Qué inmenso regalo Dios nos dio. Dice Santiago 1:17, dice, la dádiva de Dios, ¿cómo? Ya se me está... Por lo tanto, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, en donde no hay variedad de luces, y nuestro Dios no es inmutable. Él no va a cambiar nada de eso. Él te regaló la vida eterna, Él te va a cuidar, Él te va a guardar de cada caída, y Él va a estar contigo. Dice la Escritura, todos los días hasta el fin del mundo. Pero yo, ¿cómo puedo entender realmente que lo que usted, pastor, está predicando es cierto? Y si nos vamos a los atributos y el carácter de nuestro Dios, ¿creería? Uno de los atributos de Dios es sabiduría. Usted no va a cambiarle la manera de pensar a nuestro Dios. Otro de los atributos de Él son la soberanía. Él es quien manda, quien ordena, quien hace todas las cosas. Otro de los atributos de Dios es su fidelidad. La fidelidad de nuestro Dios me garantiza que yo perseveraré si me mantengo o no estoy en el camino. La fidelidad de Dios. Lo que Dios comienza, dice, Dios termina. ¿Le das, mi hermano? No vine el domingo al culto. No fui a mi grupo. Llevo un mes.
Ya hasta me sonó como una canción con este mismo pantalón, ¿no? Entonces, pero soy cristiano. El Señor me llamó por don de Él y la dádiva de Él. Yo soy cristiano, pero aún no soy un producto terminado. Lo decía el pastor el domingo pasado, ¿no? Vamos a caer, vamos a pecar, vamos a hacer cosas, pero el Señor nos va a santificar. Es un proceso. Y cuando nosotros estamos en las manos del alfarero, cuando nosotros estamos en las manos, ay, otra vez se me está alejando déjame, le busco la manera para que regrese. Y dice la Escritura, el que comenzó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de que Jesucristo venga. Increíble el poder de Dios, ¿no? Jeremías 32, verso 40. La fidelidad de Dios. Un atributo que sin duda muchos de nosotros, pues a veces no lo tenemos. A veces somos infieles a nuestro Dios. A veces podemos cambiarlo con un tronido de dedos. Una visita, un supermercado, una peli en la noche, te desvelas, no vienes. Mas sin embargo Dios, en uno de sus atributos, nos dice que va a estar con nosotros y nos va a guardar. Y dice, haré con ellos un pacto eterno. No temporal. Es un pacto eterno porque Él no me apartará de ellos para hacerles bien. Y les induciré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. En la sabiduría de nuestro Dios, un Dios maravilloso, que dice, pondré temor en sus corazones. No he ido a la iglesia y me siento que me falta algo. Me falta la palabra de Dios. No he ido a cantar y me encanta alabar a Dios. Y empezamos a pensar, pero es el mismo Dios que tiene el poder y que puso en nosotros, en nuestros corazones, ese temor. Un temor de reverencia. No un temor, ay, me va a castigar. No, un temor de respeto. De decir, desde este momento, tengo que ir. Siento el deseo de ir, a adorarle, a exaltarle. Toda la semana ha sido un Dios maravilloso que me ha guardado, que me ha cuidado, que me ha protegido, que me ha sanado, que me ha dado económicamente para mis gastos, que me ha dado la oportunidad para estar cenando o algo. Entonces el Señor pone eso en nuestros corazones. Y ahí podemos ver, mis hermanos, la consistencia del importante, ¿verdad? Del Antiguo Testamento viendo hacia el Nuevo y el Nuevo afirmando lo que había comenzado a verse en el Antiguo. En eso podemos creer, que está vinculado tanto el Antiguo como el Nuevo y el Nuevo con el Antiguo. A veces somos muy dados a no querer leer mucho el Antiguo Testamento y sobre todo, soy honesto, ¿verdad? Yo a veces el pastor o los hermanos, pues vamos a empezar, híjole, que apenas lee los primeros nombres de los hijos de Noé, de Adán y te empieza a dar sueño. Pero qué tan importante es, porque la palabra de Dios nos revela desde el inicio hasta el final el amor para cada uno de nosotros. El poder de Dios es tan maravilloso que Él no solamente pensó en usted y pensó en mí, sino que pensó en todo el mundo, diciendo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el increíble poder de Dios que tenemos a nuestro lado. Y vamos a ver el poder invencible de Dios. Juan 10, capítulos 27 y 29.
Ahí está, mi hermano. Uno más. Bueno, ya ahí lo tenía escrito, pero dice ahí, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y sigue diciendo hasta el 29. Y yo les doy ¿qué? La vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. Las primeras manos mencionadas ahí son las mías. No. ¿Son las de quién? Las del mismo Jesús. Y luego sigue diciendo, mi Padre, que fue el que me las dio, es mayor que todos. Es el soberano Dios. Y nadie le puede arrebatar de la mano, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. Ahí está el invencible poder de Dios. Y ahí está el mismo Jesús afirmando el poder de su Padre para preservar a los suyos. En eso creemos nosotros, mis hermanos. De veras, en la semana platicaba con el pastor Abner y yo le decía, pastor, de veras, predicar esto es complicado. Pero es complicado porque hay dos líneas, unos que sí se pierde, otros que no se pierde la salvación. Y doy gracias a Dios porque en la semana, pensando, leyendo, estudiando, escuchando y todo, a lo mejor yo pensaba de la misma manera. Es que aquel hermano que no va, que no asiste, que le vale. Y yo le decía al pastor, yo me acordé de la historia de la parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo, el hijo pide su herencia y todos conocemos la historia. Dice que él va y desperdicia su dinero. Y nos dice que en mujeres, en los vicios, pero lo más bonito y maravilloso, le decía, no es tanto que lo haya hecho una locura a su vida. Es que él recapacita y vuelve en sí. Pero yo estaba, le decía al pastor, yo estaba como el hermano, molesto, enojado, oí fiesta y que estaban celebrando que porque ya llegó aquel y que le pusieron ropas, calzado, y yo estaba esperando que el Padre le reclamara. Pero estudiando el poder increíble de nuestro Dios me di cuenta. Amó Dios a este mundo que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Y en esa historia dice que el Padre estaba a la puerta siempre esperando. Y aquel hijo pródigo dice, quiero volver a mi Padre. Y le dice, perdóname porque he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. El Padre no le dijo, no, ahora me vas a pagar todo lo que me debes, como yo pensaba, o como el hermano pensaba. ¿Sabe qué le dijo? Lo abrazó y lo besó. Y ahí está el poder de Dios. La perseverancia de los santos y su obra completa. Si aún no podemos entender eso, pero ¿cómo va a ser posible, hermano? Que así como usted dice, que el hijo pródigo, que no merecemos y que quién sabe qué. La obra completa sucedió en Efesios capítulo 1, verso 13. Ahí está. En él también vosotros,
habiendo escuchado, oído la palabra de Dios, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados, ¿por quién? Por la promesa, con el Espíritu Santo, que era la promesa de nuestro Dios. Cuando dijo, y no los dejaré solos, les daré un consolador, alguien que va a estar con ustedes, alguien que cuando ustedes la rieguen, cuando ustedes cometan un ilícito, cometan alguna dificultad, o tengan problemas, o estén tristes, o estén angustiados, o estén enfermos, les voy a dar un consolador. Y la obra completa en el Espíritu Santo se dio a través del increíble poder de Dios. Y el siguiente dice que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. El Señor, las arras, algo comercial, algo que pagas y luego quedaste. Este nada más es un anticipo. Próxima semana regreso y termino de pagar, y así le empezamos a hacer. Pero yo te preguntaría a ti, ¿tú crees que Dios no tiene para pagar? Si Él es el dueño del oro y de la plata, ¿pagaría por lo que Él ha dicho en su palabra? Si fuera por misericordia, ¿tú crees que a nuestro Dios le falta misericordia? ¿Tú crees que a nuestro Dios le falta compasión? ¿Le falta perdón? ¿Qué será lo que le falta a nuestro Dios para que pueda pagar lo que Él ha dicho en su palabra? Nada. Él lo es todo. Es todo para nosotros. Tenerlo a Él, dice la Escritura, ¿quién contra nosotros? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Juan, capítulo 6, verso 38 al 40. El mismo Dios, hablando a Jesús, dice, porque he bajado del cielo y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque el Padre es que todos reconozcan al Hijo y crean en Él y tengan vida eterna, y lo resucitará en el día final. Esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Que nadie se pierda. En esta semana, ¿se acuerda cuál fue nuestro tema de los grupos familiares? El discípulo y ¿qué más? ¿Qué pasó, mis hermanos? Y la misión del fin. ¿Y cuál era la misión del discípulo? Al mismo carácter de nuestro Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque ellos tienen necesidad y de ellos va a ser el reino de los cielos. Pero lo más interesante de este estudio es que el compartir la palabra de Dios, a veces dicen mucha gente, a mí no se me da la misión de ir y predicar. Y yo me quedé bien sorprendido esta semana. Una persona en nuestro grupo familiar habló de una manera totalmente diferente. Que a veces pensamos que solamente aquellos que leen, tienen conocimiento, son salidos de la escuela, están con letra, son los únicos. Pero no es así. Cuando Dios hace el llamado, Él nos da el don
para enseñar, para hablar, nos quita el temor para poderlo hacer. Y yo esa semana yo decía, me quedé sorprendido que decía la hermana, una hermana decía, yo no sé cómo hacerlo, pero iba manejando y le dije a una amiga, mira, aquí es donde nos reunimos para el estudio de la Biblia. Dijo, ¿a poco eres cristiana? Dijo, sí, aunque no quiero aparentarlo, pero sí soy, leo, y ¿a poco? Pero si tú eras católica, y cuando empieza a comentar y le dice, pero no, ya entendí, ya la palabra de Dios abrió mi entendimiento, abrió mis ojos, y le empezó a decir, yo sé que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando ella terminó de decir eso, ¿qué dije? ¿Qué dije? Dije, dijo usted un versículo que usted dijo que no sabía cómo decirlo. Pero el Espíritu de Dios, que es la obra completa de nuestro Padre Celestial para perseverarnos hasta el final, le dio las palabras correspondientes para que usted le pueda hablar a las personas. Y seguimos platicando y que le sale otro versículo. Maravilloso es nuestro Dios, que quiere usar sus vidas y quiere que usted vaya y predique y anuncie para que nadie se pierda. Porque si tú los llevas, no se van a perder. Dios los va a guardar hasta la vida eterna y hasta el final. Dale uno más, mi hermano, por favor. Con toda esta información que usted tiene hoy, aún usted puede creer que muchos que vienen a este lugar pueden apostatar de la fe. Con toda esta información que hoy le he comentado del poder increíble de nuestro Dios, ¿cree usted que todavía hay gente que pueda apostatar de la fe? No traigo regalos hoy sí para todos, pero puede decir sí o no. ¿Qué piensan los de este lado? Que sí. ¿Qué piensan los de este otro lado? Que no, que sí, que no, ¿verdad? Que sí. Pero es muy cierto. Es muy cierto. Dice la Escritura, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros, sino que si lo hubiera sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de nosotros. Pero tuvo que suceder así, para que ellos entendieran claramente que no eran de ellos. ¿Le das uno más, mi hermano? Andaba buscando una oveja vestida de lobo, porque hay un versículo que dice, hay ovejas vestidas de lobos rapaces. Y no la encontré, pero encontré el león y encontré la oveja. Este se va a comer a la otra, ¿no? Pero a veces muchos hoy así. En las iglesias hay muchos que no tenemos una definición en quién hemos creído. Y que no hemos entendido el poder y la magnitud que Dios tiene en nuestras vidas. Si realmente entendiéramos, como dice la Escritura, nos mantenemos. Si tu fe no te hace venir a la iglesia, por ahí dijeron, pues mucho menos te va a hacer llegar al cielo. Si tu fe no te hace ni siquiera venir a la iglesia, alabar a ese que te dio hoy la vida, ese que te dio el trabajo, la inteligencia, todo te lo ha dado Él. Pero si eso no lo puedes hacer de venir para escuchar la alimentación para las ovejas que el Señor ha puesto, pues definitivamente estamos o siendo medio ovejas, supongamos que es lobo, o medio lobo.
lobos rapaces vestidos de oveja. Que estamos aquí, pero no lo somos, porque no creemos. Y tenemos dos casos de que a veces la fe sí nos llega a tumbar, sí nos llega a desanimar. Pero un caso ya era muy conocido, Judas. ¿Judas creyó en el Señor? Pues no. Desde un principio ya lo sabían. Ya lo sabían. El mismo Jesús, lo que has de hacer, hazlo pronto. Pero ahí está el caso de Pedro. Pedro decía, yo por ti daría mi vida. ¿Y cuántos de aquí no daríamos la vida por el Señor? Ahora sí, Señor, te voy a servir. Ahora sí, Señor, te voy a predicar. Ahora sí te voy a anunciar. Ahora sí voy a hacer las cosas que tú me has encomendado. ¿Y qué es lo que pasa? El Señor Jesús conoce tu corazón. Conoce mi corazón. Y dice, no va a cantar antes de que cante el gallo. Tú me vas a negar 3 veces. Pero no, Señor, ¿cómo se te ocurre decir eso? Pedro, he rogado, dices, Satanás me ha pedido para sandear a la IBTF. Y yo he rogado por ustedes. Yo he rogado por ustedes para que su fe no falte. Y cuando te recuperes, ve con tus hermanos y anímalos a seguir. Porque no soy yo, ni es aquel. Es en el poder de Dios, en el increíble poder de Dios. No importa, mi hermano, cuánto sirvas a Dios. No importa que cada domingo aquí estés en la iglesia. No importa si ya soy bautizado a veces. No nos importa. Dele uno más, mi hermano, por favor. La iglesia. ¿Qué es ahí? Un cine. Donde todos venimos. Y en la película a veces reímos. En la película a veces, dependiendo, lloramos. En la película tenemos diferentes emociones, sentimientos encontrados. Y la iglesia es como el cine. A veces entramos por esa puerta. Y si estuviera un detector de metales, los conoce esos. Están en los aeropuertos, nomás una vez he ido al aeropuerto. Pero si pasas, ¿qué empieza? Si hubiera un detector de tu corazón y tendrías que pasar para entrar a la iglesia, ¿qué pasaría? ¿Pitaría? A veces hasta los pastores, ¿no? A veces nuestro corazón está endurecido, está triste, está desanimado. Porque decimos que éramos, que somos, pero en realidad no lo somos. Estamos aquí como en el cine. Ocupamos un asiento, pero ¿sabe qué? No le hablamos al de enseguida. No saludamos al otro. Cuando tomamos la cena del Señor, la pueden tomar sin ningún problema. Y a veces se nos dice a través de los pastores, de los diáconos, examinen su corazón, pero ¿pues qué? Si no está ese detector de corazones ahí en la puerta. Pensamos en burlarnos de Dios, del increíble poder de Dios. Si es que muchos de los que están en las iglesias hacen apostasía, se alejan de Dios, rechazan la fe, rechazan su religión, rechazan su creencia, porque pueden venir aquí, pero no ha habido una transformación.
dice que estaba una mujer lavando los trastes. Pero esa mujer sabía que su esposo la engañaba. Y de repente entra su esposo y la ve lavando los trastes, y la esposa sabía que venía de haber ido a ver a la otra mujer, a su amante. Y va ahí y la abraza. No puedo hacer nada. La abraza. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿En qué puedo servirte? Y ella le dice, no, estoy bien. ¿Quieres que te ayude a lavar los trastes? ¿Quieres que te cante una canción de amor? ¿Quieres que haga esto, que haga lo otro, que te dé dinero para que te compres lo que tú quieras? Y como ella sabía que venía de ver a la mujer con la que él estaba, ella le dijo, yo no quiero nada de eso. Yo solamente quiero que me ames y que me seas leal. Es lo que Dios nos pide. Que lo amemos con todo nuestro corazón y que le seamos leal a Él. Que entonces sí pueda decir ese versículo, los que eran, ahí se mantuvieron. Todos los que empezaron en IBTF han estado ahí porque realmente aman el poder de Dios que tiene para con ellos y saben que Él los va a guardar hasta el fin de los tiempos. Solamente te pido que me ames y que me seas leal. Por eso dice ese versículo, este pueblo me honra solamente con sus labios. Podrás cantar, mi hermano, podrás levantar las manos, podrás ofrendar 1,000 pesos, 2,000 pesos, 5,000 pesos, podrás hacer grandes cosas. Pero nada de eso Dios te está pidiendo. Dios simplemente quiere tu corazón para perseverarlo y guardarlo para cuando el Señor Jesucristo venga a ti. Ahora, a veces sucede eso, que necesitamos doblar nuestras rodillas en señal de un corazón contrito y humillado por todo lo que nos hemos hecho. Nos alejamos. Hay un hermano que siempre menciona, dice, así como está su vida, así está su relación con Dios. Y de veras, si no conocemos las Escrituras, podemos seguir teoría de hombre. Necesitamos conocer el increíble poder de Dios que nos va a perseverar hasta el fin. Dios lo puede hacer, pero necesitamos rendirnos a Él con todo nuestro corazón y dale una más, mi hermano. Y como el hijo pródigo, tenemos esa llave que podemos seguir utilizando mientras tengas tu vida y yo tenga vida. Tenemos esa llave de ir delante de Él y decirle, Señor, perdóname porque me he alejado. Ahora sí, Señor, permíteme amarte con todo mi corazón. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero eso es. Tenemos que volver en sí. Y si me he alejado, y si he decidido rechazar la fe, no, mi hermano. Todavía aún tienes la oportunidad de rendirte delante de Él. Hebreos 6, capítulo 4 y 6. Este pasaje es controversial, un pasaje muy controversial. Si todo lo que hoy te dije y tú lo lees y lo entiendes de una manera no bien interpretado, ahora sí que, mi hermano, lo que yo te prediqué, ahí quedó. Seis, 4.
Dice la Escritura, 6:4 hasta el 6. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Entonces, mi desvelada fue en vano. Porque si lo entendemos de esa manera, pues ahí el hombre cayó. Ya está afuera. Dicen por ahí los muchachos, la chavalada, dice, ya está frito, ¿no? Y sin manteca. Pero vamos a ver cómo Dios va a hablar hoy en nuestra vida. Una vez iluminados, ¿qué es iluminado? ¿Habla de oscuridad o habla de luz? Habla de luz. Y muchas veces hemos mencionado que esta es la luz. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Entonces, muchos de los que vienen aquí son iluminados a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Pero yo te digo, yo no conozco a cada uno de ustedes en su totalidad. Yo no los conozco en su totalidad. Yo no conozco realmente sus almas. ¿Cuál es su sentir? ¿Qué es lo que ahorita estás pensando? Si estás pensando en el almuerzo, en la comida, yo no sé. Pero ¿sabes quién sí lo sabe? El que está ahí arriba. Y dice que la palabra ilumina a los que están aquí. Pero eso no significa que ellos han perdido su salvación. La iluminación que se habla ahí no es que yo soy salvo o no lo soy. Es que se expone la palabra de Dios y la palabra de Dios es para todos. Pero aquel que es el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, la toma para sí como una alimentación y empieza a salir de aquí diciendo, en esto, en aquello, en lo otro, tengo que hacer cambios en mi vida. Pero hay personas que vienen, escuchan el mensaje y así como entraron, así salieron. Probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Hermanos, todo el que ha estado en medio de una iglesia ha probado del don espiritual y ha sido partícipe del don espiritual. Yo he escuchado muchas veces en este lugar, y no solamente de ustedes, de otras personas que nos visitan por primera o alguna vez, y ellos salen diciendo, se sintió la presencia del Espíritu Santo en ese lugar. Se siente la presencia de Dios en ese lugar. Sí, pero eso no significa que porque tú sentiste, ya eres salvo. Ya eres salvo. Eso no lo significa. La palabra es expuesta. El Espíritu y el don fueron también partícipes de este momento, de este tiempo. Hermanos, cuando alguien nace de nuevo, se le nota en una vida nueva y es totalmente transformada, y yo soy testigo de los hechos. Cuando realmente el Espíritu de Dios mora en tu vida, te das cuenta de las personas
que el Señor está transformando. Se los contaba de la hermana a mí, de veras no lo pensaba, y cuando lo vi dije, yo se les dije inmediatamente así, de volada, soy testigo de que el Señor está obrando en su vida. Y nosotros podemos ser testigos de que cuando alguien viene y llora y se tira y todo, pero sale de aquí y sale igual, ¿la salvó? ¿Le entró la palabra? No, nada más fue un sentimiento, una emoción, un resentimiento, una emoción, se me va la palabra. A ver si me regresa después. Y cuando el Espíritu de Dios vive y mora en nuestras vidas, la palabra de Dios, se los dije desde el inicio, cambia y transforma nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, aunque tu iglesia hable contigo para disciplinarte, oye hermano, por ahí me dijeron que te vieron, te vieron con una cerveza. Te pido de favor, hermano, que pues guardes tus testimonios y el testimonio también para la iglesia. Si aquel hermano dice, no, pastor, pues a mí me gusta y usted no va a hacer nada para cambiarme, que quién sabe qué, ok, está bien, hermano. Ayer lo platicaba con el pastor Abner y dice, entonces sí, háblale a otro hermano. En presencia de otro hermano, en presencia de, si no quiere la segunda, en presencia de 3 hermanos, si no quieren la tercera, en presencia de toda la iglesia, será expulsado. Y es posible, si realmente tenía el Espíritu de Dios y realmente la palabra lo iluminó y vio todo, entonces él allá va a decir, tengo la necesidad de escuchar a Dios. Tengo la necesidad de buscar a mi Padre Celestial. Ya no puedo, ya no aguanto, yo me acuerdo que cuando en mi vida ya era un desastre, yo recuerdo que, no sé si yo creo que sí se los he dicho, pero yo le dije al Señor, estaba tan mal que ese día me acuerdo que brinqué la cerca de mi casa y me acuerdo perfectamente que cuando vi pasar una estrella fugaz, lo primero que hace uno es pedir un deseo. Y mi deseo era, Señor, si realmente, así le dije, estas fueron mis palabras y no se me olvida, yo dije, si realmente eres ese Dios que habló a mi vida, yo te pido que me saques de este mugrero donde estoy. Sácame. Y si tú me sacas, Señor, yo te voy a servir. Y doy gracias a Dios por eso. Entonces sí, si aquel que expulsaron se arrepiente, entonces sí, tenía el Espíritu de Dios. Y entonces sí, regresa a su padre, regresa a la grey y le dice, volví. Y dice el Señor Jesús, te estaba esperando todo el tiempo. Y dice la palabra de Dios, ¿cómo es que podemos ver a nuestros hermanos evidentemente que han creído en el poder increíble de nuestro Dios? Es por sus frutos. Por sus frutos. ¿Verdad? El fruto del amor, el fruto de la paz, de la paciencia, la benignidad, la fe, templanza, todo eso. De alguna manera nosotros mismos, lo hemos dicho muchas veces, somos el claro ejemplo para las vidas de las demás personas. Y le das uno más. Y si ya eres salvo, pon tu fe en acción. Entonces, todo lo que hagas, dice la Escritura, y todo lo que hagas, hacerlo ¿para quién? ¿Para Carlos? ¿Para la iglesia? No. ¿Para quién? Para el Señor. La salvación, mi hermano, la salvación no se pierde. Doy gracias a Dios porque me iluminó. La salvación
no se pierde. Los pierden su salvación los que no son hijos de Él, los que no han aceptado, los que no son cristianos. Es porque nunca lo han hecho. Pero la salvación es real. Y si tú ya lo has aceptado en tu corazón y lo has profesado con tu boca y lo has creído en tu corazón, estás seguro en las manos poderosas de nuestro Dios. Que el día cuando el Señor Jesucristo venga con trompeta por su iglesia, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y los demás seremos también. Y ese momento va a ser un momento glorioso, porque has creído en la promesa y en la palabra de Dios que te lo dice. Amén. Dios les bendiga. Y quiero despedir en esta mañana a los que nos acompañaron en la transmisión. Dios les bendiga. Espero verlos presencialmente y sean bendecidos esta semana que inicia. Y pedirles a ustedes, mis hermanos, que nos pongamos sobre vuestros pies. Y vamos a entonar un canto.